En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión número 10 de este lunes 9 de mayo de 2022, entre las 10:30 a las 12 del día. Saludar a todos los diputados y diputadas, especialmente a la doctora Cordero, que siempre me dice que me olvido de ella, pero no me olvido, diputada. ¿Cómo olvidarla? No. Es una vieja insoportable. No, no. Le tengo mucho cariño, diputada Cordero. No es por eso. A todos los diputados y diputadas. Salgamos de los egos, que hay una toxicidad de los egos por allá, en Valparaíso. Y vamos a darle la palabra a nuestra querida secretaria, que dará lectura a la cuenta. Sí, se han recibido 6 documentos. Los 5 primeros dicen relación con el cumplimiento de la ley de presupuestos. Uno es de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Fuerzas Armadas, del Ministerio de Minería, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Agricultura. Y finalmente hay una comunicación de la Federación Democrática de Profesionales de la Salud de Valparaíso San Antonio, mediante la cual solicitan participar de manera presencial en las sesiones de la Comisión de Salud que se celebran en Valparaíso, como tarea político-sindical. Bueno, eso ustedes saben que no está autorizado por los comités. Y eso es todo lo que se recibió en la cuenta. Bueno, muchas gracias. Yo en todo caso ya hablé con dichos dirigentes y les comenté que apenas podamos tener invitados presenciales en sala, le íbamos a avisar para que nos acompañaran por esa vía. Mientras tanto, se tiene que hacer de vía telemática. Abro puntos varios por si algún diputado o diputada quiere pedir la palabra. ¿Ninguno? Perfecto. Entonces, pasamos a la orden del día, que en su primer punto tiene recibir el presidente de la Asociación Chilena de Facultades de Medicina, ASOFAMECH, doctor Antonio Orellana Tovar, quien se excusó, pero vendrá en la representación de este importante organismo, la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, que fue la anterior presidenta de ASOFAMECH. Esto a fin de exponer sobre los actuales convenios docentes asistenciales y las dificultades en la asignación de los campos clínicos necesarios para la formación de los alumnos de las facultades de medicina y en general de los estudiantes de las carreras de la salud. Lo anterior a propósito de una carta que nos hicieron llegar en la última sesión, en la cual hablaban también de la situación crítica que se vive el día de hoy en los convenios docentes asistenciales. Sin más introducción, le damos la palabra a la doctora Patricia Muñoz, que ya la tenemos conectada por Zoom. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. La escuchamos hasta por 10 minutos para también dar espacio a las preguntas e intervenciones de los otros diputados y diputadas. Perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Un agrado estar con ustedes. Estoy representando al presidente de ASOFAMECH. Yo ocupé la presidencia en los últimos 3 años y medio y soy paz presidente a contar de enero. El tema de la situación del campus clínico nos sigue preocupando a nivel de ASOFAMECH. La situación de la formación de los profesionales de la salud en el país ha cambiado radicalmente desde hace más de 3 décadas. Chile necesita tanto médicos generales, pero también necesita especialistas y subespecialistas. Y en general necesita a todos los profesionales de la salud que se forman en instituciones de salud pública. Nosotros creemos que las instituciones de salud pública debieran ser todas asistenciales docentes, incluidas las privadas. Y la función docente es consustancial a la función asistencial en los establecimientos de salud y debe ser parte de la función pública. Debiera incorporarse la enseñanza dentro de las metas y de la evaluación de desempeño del personal de salud para que influya positivamente en carrera funcionaria. Y deben establecerse mecanismos de alianzas institucionales para potenciar la relación estratégica a mediano y largo plazo. Debe incentivarse la colaboración entre las universidades y los establecimientos para crear puntos de desarrollo e innovación. Hoy día, el problema se presenta fundamentalmente
en la región metropolitana o en las regiones más grandes, de Concepción, Valparaíso, en que existen varias escuelas de medicina. Hoy día el país tiene 26 facultades de medicina con 35 carreras de medicina, y en el área de especialidades hay más de 320 programas de formación de especialistas o de subespecialistas. El problema se genera con el tema de las exclusividades que quisieran algunas universidades. Estamos conscientes que las universidades tradicionales más antiguas, que partieron antes, han ocupado campos clínicos importantes. Sin embargo, desde el momento que se autoriza a crear nuevas escuelas de medicina o nuevas facultades del área de la salud, todos esos estudiantes requieren campos clínicos. Ahora, la mayoría de los médicos y de los profesionales en general de la salud se están formando en hospitales de alta complejidad. Y a nivel de Asofamech hemos conversado muchísimas veces la necesidad de incorporar otras instancias de formación de nuestros estudiantes del área de la salud. Me refiero fundamentalmente a los consultorios de atención primaria y a hospitales de baja o de mediana complejidad. Sin embargo, el problema que se presenta también a ese nivel es que los consultorios dependen de las municipalidades y dependen de corporaciones. El otro gran problema que se genera tiene que ver con el costo que tiene la presencia de estudiantes en campos clínicos asociado a los mayores gastos por la presencia de estudiantes. Pero aquí no existe una estandarización. Han existido numerosas instancias de crear normativa. La que nos rige hoy día todavía es la número 254 de marzo del año 2012. Sin embargo, después se trabajó en una normativa 19 y recientemente se ha estado que nunca salió a la luz, y recientemente se ha estado trabajando en un nuevo proyecto de ley de campos clínicos. Este nuevo proyecto de ley de campos clínicos pretende articular la correcta convivencia entre las instituciones de educación superior que requieren, como parte de la formación, la participación de estudiantes y académicos en prestaciones de salud reales, y las instituciones que prestan atenciones sanitarias a la población, para lograr que el país cuente con personal sanitario debidamente calificado, respetando las necesidades diferentes, deberes y derechos jurídicos involucrados. Es necesario facilitar la cooperación entre instituciones de salud y educación para mejorar la salud de la población y en el desarrollo de los fines específicos de las instituciones involucradas. Lograr la óptima utilización de las capacidades formativas de las instituciones de salud. Ninguna universidad hoy día es capaz de ocupar un campo clínico en forma exclusiva completamente. Por lo tanto, aquí se requiere la asociatividad entre las instituciones de educación y de salud para poder lograr este objetivo de poder tener buenos profesionales de la salud. Ahora, se pretende también mejorar las competencias profesionales de todos los participantes del proceso asistencial docente, tanto en el ámbito de competencias clínicas como educativas y de innovación y creación de conocimiento. Y vuelvo a repetir, es necesario permitir la asociatividad entre diversas instituciones de salud y varias instituciones educativas que complementen las ofertas. Chile es un país pequeño. Chile tiene hoy día muchísimas escuelas de medicina, de enfermería, de kinesiología, de terapia ocupacional, de toda el área de salud. Y por lo tanto se requiere esta solidaridad entre las instituciones de salud y las instituciones de educación superior. El tema del cobro, el estándar que debiera fijarse por la presencia de los estudiantes en los campos clínicos no ha sido resuelto. Queda al arbitrio de cada director de hospital, de cada director de servicio, de cada director de consultorio, y se da la situación de que el Estado, financiando la formación especialmente de las universidades del Estado y las universidades más antiguas, se genera un cobro por estudiante mes que es realmente imposible de cumplir muchas de las universidades que son nuevas. Y en el área de posgrado persiste la misma situación. Hoy día los hospitales, los servicios de salud,
están poniendo un cobro por la presencia de cada becado por mes, que va entre 5 UF y hasta 15 UF por mes por cada estudiante. Si el Estado es el que está financiando la mayoría de los programas de formación de especialidades médicas, es cambiar el dinero de un lado hacia otro, lo saca de un lado y lo recibe de otro, pero siempre dentro del sistema público de salud. Este es un tema que se debe resolver a la brevedad en las líneas que yo estoy mencionando. Hoy día, desde el momento en que en el país se ha aceptado la presencia y la autorización de universidades que ya son autónomas y que están acreditadas y que se permite que tenga carreras del área de la salud, debiera existir campo clínico para todas ellas. Un punto final que quisiera decir también tiene que ver con la infraestructura. Ni antes ni hoy los hospitales antiguos ni los nuevos, ni los consultorios, si nosotros queremos formar bien a nuestros estudiantes, tienen infraestructura necesaria para poder considerar la docencia dentro de la formación de los estudiantes del área de la salud. No hay salas de reuniones, no hay residencias para los internos, ni suficiente para los médicos que se están formando, y menos a nivel de los consultorios. Y en ese sentido, algunas universidades han construido módulos docentes asociados a algunos consultorios, pero depende de la dirección del consultorio o de la dirección de la corporación. Hoy día la educación médica tiene mucho prestigio, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, latinoamericano, especialmente. Siempre somos consultados con respecto a la educación médica, somos innovadores. La mayoría de las escuelas de medicina del país tiene hoy día centros de simulación que son complemento a la formación de los estudiantes, pero se requiere una normativa, una ley que regule el tema de los campos clínicos de manera asociativa, solidaria, estandarizada, que permita que todas tengan la oportunidad. El problema que se genera además es, necesitamos seguir formando más escuelas de medicina, más escuelas de enfermería, de kinesiología. Si hoy día nuestro país con 19 millones de habitantes tiene suficiente para formar lo que el país necesita, ahí hay un tema que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Con respecto a la regulación que debiese existir en cuanto a abrir nuevas carreras. Eso es lo que quisiera decir y creo que cumplí mis 10 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Muñoz. Tengo varias palabras solicitadas. Tengo la diputada Molina, la diputada Gasmuri, la diputada Bravo y el diputado Palma para partir. Diputada Molina. Bueno, repito el buenos días a todos y todas. Un gusto escuchar a la doctora Muñoz. Ella hemos trabajado juntas muchos años en ASOFAMED, yo como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, y ella como presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina. Y este tema ha sido permanente en todas las discusiones. Yo quisiera decir de que pienso, y siempre fue así, que los servicios clínicos estatales tenían como condición sine qua non ser también unidades docentes, espacios donde iban a aprender los estudiantes de las carreras de la salud, no solamente los médicos, todas las carreras de la salud. Desgraciadamente, durante un periodo crítico de nuestro país, ¿no es cierto?, se generó diríamos, un criterio de generar institutos, universidades en cantidad para formar trabajadores de la salud que, tal como dice la doctora Muñoz, no necesariamente responden a las necesidades del país. Hay varias iniciativas también de exigir que todas las carreras de la salud sean universitarias y no puedan ser impartidas por institutos, pero tampoco eso ha sido motivo de ley y debería serlo. Yo trabajé por eso también. A mí lo que me preocupa tremendamente es el cambio que se produjo dentro del sistema de salud, dado que por razones de gestión y de mejor gestión se descentraliza
los servicios de salud, se descentralizan en términos de gestión los hospitales, por lo tanto, cada hospital es autónomo y puede tomar decisiones sobre decidir si recibe, si no recibe, cuánto cobra. Y los campos clínicos se han transformado en los últimos años en verdaderos productos de mercado. ¿Ah? Yo fui decana de una facultad de ciencias médicas de una universidad estatal, donde el 60% de los estudiantes están sujetos a la gratuidad, donde la universidad funciona realmente con escasos recursos. Como universidad estatal, tener que ir a pagarle a los hospitales del Estado, ¿ah?, por tener estudiantes, cuando yo me acercaba a un servicio de salud y le decía, bueno, este es mi plan, estos son mis estudiantes, esto es lo que yo necesito, qué sé yo, hacíamos un convenio. Que se llama, hay que hacer un convenio para que se puedan enviar los estudiantes a los campos clínicos. ¿Y usted qué me va a dar, doctora? Bueno, nada, pues si yo vengo de una universidad estatal, creo que usted tiene la obligación, le decía yo, de abrirme los espacios para que yo pueda formar. La Universidad de Santiago de Chile forma 500 especialistas al año. ¿Ah? Entonces estamos hablando de un trabajo para el país que no tiene fines de lucro. Nuestra universidad, como le digo, tiene 60% de gratuidad y no tiene ningún fin de lucro, como podríamos pensar de algunas universidades más nuevas que ni siquiera tienen los años de acreditación suficientes. Sin embargo, cuando van a un campo clínico le dicen, yo le construyo un auditorium, le construyo no sé qué, le construyo no sé cuánto, y frente a esa oferta el director del hospital me dice, disculpe, pero tengo lleno el hospital con la universidad tal y cual, porque esa universidad a nosotros nos favorece, nos compra equipo, nos hace esto, nos hace esto otro. Entonces, se ha transformado el negocio, el tema de los campos clínicos en un ¿qué me das tú, qué te doy yo? Y eso es absolutamente absurdo, porque el Estado tiene la obligación, debe ser garante de los derechos de las universidades que están acreditadas, que forman especialistas, que tienen trayectoria, de poder abrir sus campos clínicos. Si eso significa costos, cosa que yo no creo, porque me acuerdo perfectamente que cuando yo estudié medicina, no solo no cobraban a las universidades, sino que a nosotros los internos nos pagaban, porque hacíamos todo el trabajo, hacíamos los ingresos, las evoluciones, los turnos de noche, etcétera, etcétera. O sea, nosotros éramos un aporte al establecimiento de salud, no éramos un gasto, ni éramos una carga, ni éramos un negocio, éramos alguien que aportaba. Y eso sigue siendo así. Nuestros médicos que se están especializando son un aporte, están trabajando todo el rato. Entonces, yo creo que lo que dice la doctora es absolutamente cierto. Creo que hay que regular, creo que hay que poner las cosas en su sitio, creo que se debe terminar el ofertón. El que quiera construir, que construya. El aporte siempre es bueno, pero si eso va a significar dejar afuera a otras universidades porque son estatales, porque son de menores recursos, me parece el colmo. Y eso pasa aquí y pasa en las regiones también. Hay regiones donde las peleas entre las privadas y las públicas son tremendas. Nosotros en Asofamech, y agradezco en eso a la doctora también, se ha mantenido una cierta paz, por decirlo así, ciertos acuerdos globales. Yo no tengo nada contra las universidades privadas, pero sí creo de que hay privadas y privadas, hay sistemas y sistemas. Me niego absolutamente a que el sistema de salud siga siendo un espacio donde se negocien el número de estudiantes versus qué da la universidad. Eso me parece el colmo. Nosotros realmente hacíamos esfuerzo. La Escuela de Medicina deja altas pérdidas en la USACH por todo lo que hay que pagar en los campos clínicos, por cada interno, por cada alumno, por cada estudiante de enfermería, por cada estudiante de obstetricia, etcétera, etcétera. Esto es una necesidad, esto es algo urgente, no es un tema de Asofamech así como diríamos burocrático o de exigencias vanas. No, esto es un problemazo. Esto es un tema que está afectando gravemente la formación de los estudiantes. Está bien, los espacios de simulación, de fantomas, de hacer todo atender partos con fantomas, con todo de mentira, sirve para enseñar la teoría, sirve para asentar algunos conceptos importantes,
pero nadie puede estudiar una carrera de la salud sin haber hecho la pega en las personas, sin haber atendido partos de verdad, sin haber auscultado de verdad pacientes, sin haber palpado abdómenes, sin haber hecho una buena anamnesis psiquiátrica, sin haber hecho una buena anamnesis de cualquier tipo. Entonces, quiero sumarme, quiero apoyar lo que está diciendo la profesora Muñoz. Con ciertas diferencias podemos tener, pero el principio central, que los campos clínicos no sean un bien de consumo y que nosotros tengamos la posibilidad de que se abran. Es cierto lo que dice la doctora, por ejemplo, la Universidad de Chile, donde yo estudié, y que quiero, y es mi alma mater, por lo tanto no me estoy poniendo, trabajé también 35 años en la Universidad Católica, son universidades que han dado mucho a este país y que fueron las dos primeras grandes universidades formadoras de médicos, pero eso no quiere decir que por eso los campos clínicos estén capturados por esas universidades y no abran los espacios necesarios a las necesidades nuevas, que no tan nuevas, pero que han emergido, y que por lo tanto también esos diríamos, privilegios por ser universidades grandes, y que yo, cuando yo estudié medicina estaba la Chile y la Católica y punto, aquí en Santiago no había otra, por lo tanto no teníamos ni una pelea por los campos clínicos. ¿Ah? Nos peleaban a nosotros para que fuéramos a los campos clínicos. Gracias, Entonces, diputada Molina, para ir redondeando, por ya, favor. bueno, eso, apoyo la postura, tengo algunas diferencias, pero en lo básico estoy de acuerdo, por lo tanto, creo que es importante. Hay un proyecto circulando hace tiempo, se presentó a expertos, pero la verdad es que creo que aquí hay que partir de nuevo, hay que generar normas, hay que generar una ley que proteja, ¿no es cierto?, el derecho de las universidades a tener campos clínicos, y el Estado tiene que abrir esos campos clínicos en forma equitativa, con una equidad territorial y una equidad también por las características de la universidad. Gracias, diputada Molina. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la doctora Patricia Muñoz, también a Jaime del MinSal que nos acompaña y a todos mis colegas. La verdad es que pensando en la economía de nuestro tiempo, la doctora Molina lo dijo todo lo que yo también pretendía decir, y las preguntas que traíamos preparadas fueron contestadas con la propia exposición de Patricia, así que yo lo agradezco muchísimo, son las mismas inquietudes que compartimos, así que en honor de la economía del tiempo me pliego a las palabras de la doctora Molina, y propongo que evaluemos el reflotar quizás el proyecto de ley 21.094, que algo se hacía cargo de eso, veamos si vale la pena partir de cero, como dice la doctora Molina, o quizás podemos partir de este proyecto de ley complementándolo. Creo que es algo que deberíamos evaluar la comisión, pero no voy a reiterarme, comparto las preocupaciones, comparto la urgente necesidad de dejar de ver esta actividad como una fuente adicional de financiamiento, ¿cierto? Entendiendo el déficit presupuestario, pero no puede ser esta la vía de subsanar aquello. Así que yo planteo eso, que evaluemos si partimos totalmente de cero o quizás podemos reflotar este proyecto y darle hacer las modificaciones necesarias. Con honor al tiempo yo me quedaría ahí, porque la verdad es que fueron expuestos todos los argumentos que yo también quería exponer. Muchas gracias. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Bravo. Hola, sí, bueno, yo la verdad es que también me sumo a las palabras, pero de todas maneras contarles un particular y muy cortito en relación a nuestra región. En Ñuble, también la Universidad Adventista de Chile, y lo comento porque debe haber muchos más casos, pero en este caso especial, ellos se acercaron a mí, algunas mamás de alumnas que tienen que hacer su práctica, que hasta el día de hoy todavía están buscando prácticas, y lo más probable es que tengan que hacerlas en Concepción, aun cuando tenemos un hospital de mayor complejidad en Chillán, que es el Hospital Clínico Herminda Martín. Entonces, como se menciona ahí, tiene que ser algo también del punto de vista territorial. No es justo que nuestros alumnos de Ñuble tengan que trasladarse a Biobío, independiente de que esté muy cerca y todo, pero al revés, alumnos de la Universidad de Concepción, de la misma carrera, en este caso obstetricia, están haciendo su práctica en Chillán. Entonces, por eso para nosotros es de verdad que el tema muy, muy bueno, así que saludo también por su intermedio, señor presidente, a la doctora Patricia Muñoz y a quienes están también en representación del ministerio. Y bueno, y señalar que es importante que si tenemos la posibilidad nosotros como comisión de hacer algo por ellos, o sea, ahí vamos a estar todos. Yo creo que siento que es transversal el tema.
Muchas gracias, diputada Bravo. Diputado Palma. Buenos días. Por su intermedio, presidente, agradecer a la colega Patricia Muñoz por su exposición. Me parece muy importante que ella haya traído este gran tema, que es un tema que lo hemos discutido en otros espacios, que es el tema de los campos clínicos, no solo de los médicos, sino que de todas las profesiones, incluso de instituciones que hoy día preparan, no sé, profesiones paramédicas que son muy importantes en el ejercicio público. Yo quería agregar tal vez una idea que a mí, desde mi experiencia, me parece que la pasantía, usando un término más antiguo, por estos espacios, no solo ayuda desde la perspectiva de la formación de ese profesional en términos de sus competencias médicas, sino que también ayuda en términos de generar una suerte de sensibilidad con los espacios públicos. Porque hoy día, doctora Muñoz, uno de los grandes problemas que tiene el servicio público es la migración de los recursos más calificados, ¿no? Existe una especie de pasar lo más rápido posible e irse rápidamente a los servicios privados, y eso hoy día hace que la balanza esté muy desequilibrada entre el sector público y el sector privado. Y prueba de ello es que muchas veces los usuarios y usuarias de servicios públicos tienen que recurrir a otras opciones económicas para encontrar, por ejemplo, oftalmólogos, otorrinos u otras especialidades de dermatología, en fin, los servicios privados con lo que implica ello. Yo creo que uno recuerda con harta pasión y cariño cuando uno lo mandaba, por ejemplo, al consultorio de la Pincoya o los lugares más periféricos, a tomar contacto con las realidades sociales que se viven en esos espacios públicos. Entonces, yo creo que tiene también esa connotación, ¿no? Que uno se forma más integralmente y se sensibiliza con lo que es la atención pública, que no necesariamente es igual a lo que se ve en los espacios privados. Así que nada, agradecer la presentación y ojalá pudiéramos efectivamente, como dice la diputada Gamuri, estudiar este proyecto de ley para ver cómo contribuir a eso. Muchas gracias por su intervención, señor presidente. Gracias, diputado Palma. Diputado Lilayú. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me escucha, no? ¿Cierto? Estoy medio... ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha Le bien, escuchamos bien, le diputado escuchamos Lilayú? bien. Ya. Bueno, primero damos un saludo especial a todas las mamás del panel. Ya la escuchaba entusiastamente, quiero aprovechar eso. Y por su intermedio también, señor presidente, quería agradecer y felicitar a la doctora la que hizo la exposición tan brillante. Yo solamente quería hacerle una consulta por intermedio de usted, señor presidente, si podemos saber, si usted pudiéramos saber qué cantidad de especialistas están formando las universidades privadas. Yo presenté en la comisión anterior, creo que un panel ciudadano, que un reportaje del Mercurio, pero me gustaría saber realmente qué porcentaje de especialistas lo forman las universidades privadas y qué porcentaje lo forman las universidades estatales, ¿cierto? Las tradicionales. Todos creo que los que estamos acá y somos médicos de alguna manera hemos tenido parte de la docencia. Yo también me tocó formar 20 años de médicos que en estos momentos están trabajando en nuestra zona, y evidentemente la epidemiología de necesidad de especialistas yo creo que es diferente en cada región. Entonces también me gustaría, por intermedio suyo, señor presidente, saber cuál es la cantidad, o cómo, si hay un ente que diga cuántos oftalmólogos hay que formar para, por ejemplo, satisfacer las necesidades en Osorno, en Puerto Montt, en Ñuble, porque yo creo que son, me imagino, necesidades diferentes. Es una cosa. Y lo otro, quiero decir, aunque quizás no es el momento, pero hay que decir que la formación, después de la pandemia, la formación de médicos ha sido realmente compleja. Yo le quiero decir que ayer nomás una mamá que tiene una hija formándose, está en 5º año, me reclamaba realmente que ella seguía pagando su matrícula, siendo que su hija no tenía clases presenciales, no tenía lugares donde aprender medicina con los pacientes. Ahora prácticamente todo es presencial, todo es telemedicina, y a mí me preocupa la formación de ese tipo de médicos que se está dando en muchas partes. Solamente eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Lilayú. El asesor Jaime Genjet del Ministerio estaba pidiendo la palabra.
Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio y, bueno, también pegarme el saludo a todas las madres por el Día de la Madre el día de ayer. Un gusto saludarlo a todos, Patricia, especialmente también con quien estuvimos trabajando este tema. Y en relación a su presidente, le quería comentar que el día de mañana se hará en el Senado de la República, en la Comisión de Salud, un proyecto de ley, el boletín 14088, que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes. ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque efectivamente se hizo un esfuerzo de un trabajo transversal durante la legislatura anterior, que por cierto no es excluyente el trabajo que puede hacer esta Cámara y esta Comisión, por cierto, en virtud del cual se trató de llegar a ciertos acuerdos, que se plasmaron una propuesta para el Poder Ejecutivo que nosotros, si ustedes lo estiman bien, les podemos hacer llegar, ya para que efectivamente ustedes lo tengan a consideración, digamos, para tener como antecedente. Esta propuesta, probablemente por razones asociadas a carga de trabajo, digamos, en ese momento no pudo ser sancionada finalmente por las autoridades, pero de alguna manera representa un esfuerzo importante en cuanto a llegar a acuerdos sobre los objetivos de los establecimientos asistenciales docentes, sobre ciertas definiciones básicas, sobre el tema de los principios que debían regirla, sobre el tema de las funciones, entre otras materias. ¿Ya? Entonces quería colocar ese antecedente, presidente, para su conocimiento y demás fines que estimen también. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra a la doctora Patricia Muñoz y cerrar este tema, agradeciéndole por supuesto su asistencia el día de hoy a esta comisión, también quería hacerle una consulta que es principalmente relacionada a la reactivación de los convenios docentes asistenciales después de lo ya conocido por todos, que fue la misma pandemia del COVID-19. Por lo menos a mí me han llegado planteamientos desde la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso, desde la Escuela de Enfermería de la Universidad Playana y la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas, de bastantes dificultades para reactivar la asistencia de los alumnos y alumnas a los centros de formación asistenciales. También escuché que los convenios están a un 30% de funcionamiento. ¿Qué de eso es finalmente cierto y cómo desde la SOFAMED, probablemente en coordinación con el Ministerio de Salud, están tratando de reactivar dichos convenios docentes asistenciales? Le doy la palabra a la doctora Patricia Muñoz para cerrar, por supuesto, este punto. Muchas gracias, presidente. Agradezco su palabra y la verdad de las cosas es que la pandemia trajo muchos cambios. El tema de los aforos, el tema del contagio posible de los estudiantes, que sí hubo estudiantes internos, becados, que se contagiaron, ha cambiado radicalmente lo que está sucediendo en los campos clínicos. La mayoría de los campos clínicos, a pesar de tener convenios con las distintas universidades, han restringido el acceso a los estudiantes curriculares, vale decir aquellos de los cursos más bajos, y han permitido el retorno prácticamente casi completo de los internos, las prácticas profesionales supervisadas de todas las carreras del área de la salud. Eso nos ha llevado a las distintas facultades y escuelas a mirar de nuevo nuestro perfil de estudiantes, de cómo estamos formando a nuestros estudiantes. Y algo yo decía en mi primera intervención en relación a que nosotros tenemos que mirar también cuál es el perfil de los egresados que estamos formando. ¿Estamos formando médicos especialistas? ¿Estamos formando enfermeras especialistas? ¿Kinesiólogos especialistas? ¿O estamos formando generalistas? Si es la primera opción, hay algunas universidades que privilegian, por supuesto, los hospitales de alta complejidad y se han visto bastante afectados en ese sentido. Si miramos el segundo, formamos profesionales de la salud generalista, tenemos que buscar otras instancias de cómo los formamos también, vale decir hospitales de baja, de mediana complejidad y consultorios de atención primaria, centros de salud familiar, etc. El problema que se genera con esto, yo lo dije al principio, que depende mucho de las corporaciones municipales, de los de servicios de salud, y por lo tanto se requiere una visión más global de lo que está sucediendo con los campos clínicos. Yo no sé si en todas las universidades está disminuida al 30%. Sí se ha disminuido en forma importante en los curriculares. No tengo la cifra exacta, pero yo sé que los internos, las internas de las carreras del área de la salud sí están volviendo a poder practicar. Ahora, con respecto a los convenios propiamente tal,
es necesario que los convenios ya antiguos se les dé una nueva mirada, con esta mirada de que todas las universidades en este país estamos formando profesionales para el área de la salud, pero tal como decía el diputado Palma, efectivamente aquí hay un tema con respecto a dónde posteriormente trabajan. Y aquí hay un desafío país para todos los gobiernos que han habido antes y ahora. El desafío país es cómo hacer atractivo de que el médico, la enfermera, el kinesiólogo se queden en el servicio público. Esto no ocurría antes, esto ocurre ahora en el último tiempo. Yo varias veces en distintos gobiernos he trabajado con el Ministerio de Salud para ver de qué manera logramos retener en regiones especialmente a los profesionales del área de la salud. Y aquí se requiere un trabajo conjunto de varios ministerios, si no es solamente el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, tiene que ver también con que puedan tener educación apropiada para sus hijos, una vivienda adecuada, etcétera. Son varias aristas, muchas aristas. Y con respecto a la pregunta que me hacía el doctor Palma, tiene que ver con que hoy día no sabemos exactamente cuántos profesionales de la salud o médicos forman cada una de las universidades. Yo sé los programas, sé que hay más de 320 programas de especialidades médicas y subespecialidades, pero no tengo la cifra exacta porque si bien es cierto, hoy día mayoritariamente se ofrecen los cupos al Ministerio de Salud, muchas universidades abren cupos autofinanciados y por lo tanto el número total no queda transparente en ninguna parte. Y este es otro punto que yo quisiera comentar. Es necesaria que exista una absoluta transparencia entre todas las universidades públicas y privadas de cuántos profesionales en el país se están formando, cuántos ingresan al pregrado, cuántos ingresan al posgrado, de manera de tener un catastro real de todo lo que se está formando en el país. Y por otro lado, también desde el Ministerio de Salud periódicamente se hacen estudios con respecto a cuántos son los profesionales y las especialidades que se requieren en el país. Y ahí hay que actualizarlo región por región, hospital probablemente por hospital. Se hizo un trabajo anteriormente que hay que ir renovándolo y actualizándolo, porque también hay un porcentaje de profesionales de la salud que jubilan y que se retiran del servicio público de salud. Entonces aquí hay varios problemas. Uno, la retención. Dos, la transparencia. Tres, de qué manera podemos tener, cuál es la realidad, cuál es la necesidad real del país, de los distintos especialistas. Y un punto que no toqué, pero que creo que es súper importante, ya que existen tantas universidades y tantas escuelas y facultades del área de la salud, las únicas autorizadas por ley de otorgar títulos y grados son las universidades. Y por lo tanto yo creo que ahí es donde hay que insistir. Yo vuelvo a decir que la educación médica o en el área de la salud es muy buena en nuestro país y ha sido reconocida a nivel internacional. No perdamos eso. Tenemos que seguir potenciando que los títulos universitarios son importantísimos específicamente para aquellas profesiones que tienen que ver con la salud del otro. La responsabilidad que tenemos frente a la salud de otro es vital. No nos podemos equivocar en eso. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Muñoz. Y por lo menos entiendo que como acuerdo de la comisión está el retomar el proyecto o los proyectos que tocan esta materia en esta comisión. Pasando a la segunda orden del día, tenemos recibir al presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, el señor Alejandro Andrade Araya, que ya nos acompaña telemáticamente, para que exponga sobre las materias propias de su competencia, dificultades y forma de abordar ese tipo de patologías en el sistema de salud chileno. De hecho, tenemos conocimiento de que se hizo un trabajo importante en la anterior legislatura a este propósito, que también sería valioso que nos comentara. Sin más introducción, le damos la palabra al señor Alejandro Andrade hasta por 10 minutos también para dar espacio a las consultas de los señores y señoras diputadas.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todas las señoritas, señoras y señores diputados y diputadas. Para mí un buen momento y una esperanza poder estar presente frente a ustedes y exhibir la situación de nuestras comunidades y formas en las que nosotros creemos que se puede resolver. No sé si tengo autorizado poder compartir pantalla. He preparado una presentación bastante breve para poder conducir de manera más ordenada esta conversación. Presidente. Sí, sí puedo. Debería tener posibilidad de compartir pantalla. Sí, Ok, muchas gracias. Hemos denominado a esta presentación un breve relato de un coro, una breve historia de un coro de relatos. Debemos entender que las enfermedades raras por sí solas son bastante pocas, pero cuando se reúnen y se aglutinan en un grupo mayor, su identificación llega aproximadamente entre un 7 a un 10% de la población nacional. Todos estos cálculos de prevalencia son cálculos que no corresponden a la realidad chilena ni a la realidad latinoamericana, ya que los números no existen, y solamente existen números a nivel europeo, a nivel norteamericano o a nivel oceánico, pero no hay respuesta en Latinoamérica específicamente y en Chile. Nosotros como federación tenemos la obligación o nacemos con el fin de organizar y representar a quienes viven con enfermedades raras, huérfanas, poco frecuentes o sin diagnóstico, que es un problema que afecta a muchas personas en nuestro país. Y para dar un ejemplo práctico, ayer mientras preparábamos esta presentación, escuchaba el relato de una educadora de párvulo de la Fundación Integra que nos comentaba que tenían un caso de un niño que desarrollaba bronconeumonías sucesivas. Cada vez, sin importar los cuidados que ellas tuvieran o que sus padres tuvieran, este niño desarrollaba bronconeumonias que le afectaba con su asistencia en clases, que le afectaba para jugar con sus compañeros, le afectaba para poder tener un desarrollo común de la primera infancia. Después de muchas consultas con médicos que están altamente capacitados, con médicos que han estudiado en facultades de medicina y que solamente podían diagnosticar una bronconeumonía, un especialista logró diagnosticar una extraña y rara alergia a un tipo de aditivo o colorante que se le agregaba a algunos alimentos y eso provocaba la neumonía. Ese era el origen de la bronconeumonía, no era un origen distinto más allá de una condición propia que tenía este niño con un alimento específico. Por eso cuando nosotros hablamos de enfermedades raras, hablamos que si escuchamos cascos, la práctica médica nos dice que vienen caballos, pero en nuestro caso podrían ser cebras. Y eso es un desafío importante, porque cuando nosotros no tenemos un diagnóstico claro, no tenemos un diagnóstico bien definido, es muy difícil avanzar en un tratamiento adecuado, en correctas políticas públicas. Como FESCHER existimos desde el año 2014, organizamos el primer Día Mundial de Enfermedades Raras, un encuentro temático en esta Cámara de Diputados y también desarrollamos el primer registro de pacientes con enfermedades raras en Chile y sus familias. Este registro nos sirvió para poder detectar el desafío de oportunidad. Nuestro sistema actual tiene un desafío serio de oportunidad. Tenemos una dificultad diagnóstica severa. En Chile, una persona se demora en promedio entre 7 a 12 años en tener un diagnóstico de una enfermedad rara. Y eso se hace mucho más fuerte y mucho más difícil si vive más al sur de la región de Concepción y más al norte de La Serena, ya que como lo estaban comentando anteriormente, la presencia de especialistas en estos territorios se encuentra bastante limitada y concentrada en el centro del país, lo que hace que tengamos casos subdiagnosticados en Antofagasta, por ejemplo, ante una contaminación de polimetales o metales pesados. No tenemos un gran diagnóstico, pero existe una necesidad de las comunidades porque existen necesidades. Tenemos un acceso imposible a la cobertura. Antiguamente, o sea, hace poco, nosotros estamos enfrentando los conflictos de poder solicitar cobertura y no tener ningún espacio en donde hacer estas solicitudes de manera ordenada, sin que implique en el tercer paso que hemos detectado nuestro desafío de oportunidad, un conflicto de judicializar versus la capacidad real que tiene el sistema. Cuando nosotros judicializamos casos para obtener acceso a tecnologías o cobertura, lo que ocurre de inmediato es que vamos dañando el propio sistema, porque tiene que afrontar responsabilidades para las cuales no está preparado y no tiene las condiciones, porque la definición biomédica de decir que un tratamiento no se puede entregar no siempre se basa en una intención egoísta, sino que a veces se basa en ser realista con los medios que están disponibles para poder desarrollar algunas ideas. Y cuando uno judicializa y se toma una decisión netamente en el plano judicial, se pasa a llevar la decisión biomédica y corresponde un riesgo para el resto de las comunidades que representamos. Este sistema ampara a los injustos, y aquí voy a detenerme a dar un par de ejemplos personales. Hablamos de que este modelo es cruel, hablamos de Florencia, una niña que tiene una enfermedad rara y que requiere un tratamiento que no está disponible en Chile.
y que sus familias, que son de la región de Valparaíso, mientras estaban haciendo un bingo y una rifa para poder financiar el pasaje de su papá, el papá de Florencia, a Estados Unidos para ir a buscar el tratamiento, su casa se incendió en uno de los últimos incendios más fuertes que recuerda el puerto. Después de ese incendio, tanto senadores como políticos, alcaldes y el ministro en esa época, el ministro Santelices, se comprometieron a ayudar a Florencia. Hasta el día de hoy, y en gestión con la actual administración de este ministerio, no podemos ayudar a Florencia, pese a que sus padres ya consiguieron que el tratamiento que ella necesitaba se lo entreguen gratuitamente, y la única obligación que está pidiendo este hospital en Estados Unidos para entregar el tratamiento, para hacerlo más simple aún de lo que ya lo han hecho, es que alguien en Chile, en su hospital, le reciba la caja de medicamentos, y el papá no tenga que viajar cada 3 meses a buscar el medicamento. Pero como no existe ningún mecanismo establecido para resolver este conflicto, los papás de Florencia y la misma Flor están esperando que ocurra algo completamente irrisorio, que alguien le reciba una caja que le sale gratis, porque ella lo necesita y su papá no tenga que estar viajando y gastando 100 millones de pesos cada 3 meses porque no lo tienen y no lo disponen. El caso de LEM Chile, que tiene el mismo ejemplo, necesita un tratamiento que no está disponible en nuestro país. Y cuando iniciamos el proceso para preguntarles a los aseguradores, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, nos dicen que vayamos a la ley Ricarte Soto y esperemos que la ley Ricarte Soto publique un decreto. La pregunta es, ¿la publicación de esta ley Ricarte Soto, de este decreto, garantiza que van a tener acceso a esta tecnología? No, sencillamente les permite postular, mostrar la tecnología, pero no les entrega ninguna garantía o ningún sello de que van a poder tener éxito. Un ejemplo distinto, neuralgia del trigémino o APER. Y APER. Neuralgia del trigémino, ellos no necesitan un medicamento, lo que requieren es de una cirugía. En Chile, los pacientes con neuralgia al trigémino, la única opción que tienen es el suicidio, porque el dolor no se pasa con analgesia. Increíblemente en México, los pacientes tienen una cirugía disponible que les ayuda a evitar el dolor, y esa cirugía no está disponible en Chile. Y sería ideal que lo estuviera, y que tuviéramos un mecanismo para poder ingresar nuevas tecnologías y nuevos procedimientos a nuestro sistema. Y APER, ellos por su condición tienen una situación que se llama sindactilia. Ustedes son médicos, tienen claro qué significa la sindactilia. Y la mayoría de los procesos de validación biométrica en nuestro país implican la huella dactilar y se enfrentan continuamente a no poder entregar cheques bonos o no poder tener una licencia sencillamente porque su huella dactilar no pasa por el medidor. Y no siempre está presente, pese a que la ley lo exige por la no discriminación, el sistema manual. Ante esta denuncia no hemos tenido ningún resultado, porque no existe ninguna autoridad rectora que se encargue que estas denuncias tengan fuente, o sea, tengan un piso. Nuestra solicitud. Nosotros requerimos de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria autónoma del Ministerio, completamente autónoma, ya que la del GES y la ley Ricarte Soto no responden a nuestra necesidad de oportunidad. La evaluación de tecnología sanitaria debe ser amplia y legítima, porque debe asegurando la participación de los representantes de pacientes dentro de esto. Si usted solamente tiene dinero para comprarle un par de zapatos a uno de sus hijos, el otro tiene el derecho de saber por qué no le va a comprar zapatos. Incluir en esto a las sociedades científicas, médicas, como también a la academia, que es importante, porque eso nos garantiza tener siempre una visión de vanguardia de lo que está ocurriendo. Y ya avanzar en un financiamiento diverso, no solamente con la cotización de las personas, sino que pensar en un gran acuerdo nacional tributario que nos permita poder entregarle financiamiento a estos desafíos de alto riesgo, de alto costo. Finalmente, agendar a través de ustedes, que son el Congreso, una mesa de trabajo con un plazo definido dentro de este año. Nosotros desarrollamos un plan nacional de enfermedades raras junto con la academia, la industria, las agrupaciones de pacientes, integrantes del Ministerio de Salud, para hablar precisamente sobre un desafío de enfermedades raras durante esta década. Y creemos que lo mejor es crear un organismo de rectoría autónomo que puede empezar a revisar cada uno de estos objetivos que tenemos planteados. Pero agendar una mesa de trabajo y decir, durante este año vamos a entregar una respuesta a las necesidades que tienen nuestras comunidades es fundamental. Finalizando, es importante que avancemos en un plan real y concreto, porque este es un sistema de salud injusto y es un sistema que no resiste más días. El modelo se ampara en la inacción de quienes tenemos la responsabilidad de hacer el trabajo. Ustedes, nosotros, el gobierno, todos tenemos un compromiso para hacer las cosas bien. Porque habitualmente nos amparamos en una retórica que es inoficiosa, y lo que hoy día necesitamos más que nunca, es acción directa, es acción real y es acción potente. Muchas gracias por estos 10 minutos de atención.
exacto 10 minutos de atención. Muchas gracias, Alejandro, y vamos a ir dando las palabras a medida que las van solicitando. Diputado Palma. Buenos días, Alejandro, saludarte y agradecer tu presentación. Ya habíamos conversado en alguna oportunidad. Yo quería recalcar 2 o 3 temas. Primero, yo creo que si pudiera, por su intermedio, señor presidente, no sé si oficiar al Hospital Gustavo Frique para dar las facilidades para que exista este mecanismo de recepción directa del fármaco desde los Estados Unidos para el caso de Florencia al hospital, y evitar que por la vía de los bingos que este padre tenga que estar viajando 3 o 4 veces al año a adquirir los medicamentos, que me parece realmente una cosa insulsa. Aprovechemos que está acá Jaime Guillet del Ministerio, que a lo mejor nos puede dar una mano en ese sentido, porque realmente el caso Florencia, que además se ve claramente beneficiada por esta terapia, ¿no? Ese es un tema. Lo segundo, hay casos como el de Agustín, que es hijo de Emilio, si mal no equivoco, Alejandro, si mal no recuerdo, disculpa. Hay un tema con los usuarios y usuarias que son electrodependientes, en que es insólito que les recargan las cuentas de electricidad a los propios usuarios y usuarias, y cuando hay cortes de energía eléctrica, se produce toda una situación burocrática en que tienen que contestar todo un cuestionario donde le preguntan qué patología tiene, si tiene o no generador, en fin. Y yo me enteré que en el último corte de energía, si mal no recuerdo, este niño Agustín, que está en situación de movilidad tremendamente reducida, estuvo, si no me equivoco, 15 horas sin abastecimiento eléctrico, lo que implica un compromiso, un riesgo vital elevadísimo. Así que este tema que es de alta sensibilidad y en el cual coincido con esa lectura, ¿no? Que claro, si uno lo ve como particularidades, claro, parecen situaciones muy aisladas, pero si uno los ve como sumatoria, como un integral, en realidad son muchas y están descritas más de 7.000 entidades nosológicas raras en nuestro país, que yo sepa. Eso, por favor, y particularmente el caso de Florencia, si se pudiera hacer alguna gestión, creo que sería extraordinario. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo de las señoras y señores diputados para oficiar al Ministerio de Salud? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Entonces oficiamos, señora Ana María. Sí. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer alguna pregunta o comentar al respecto? Diputada Gasmuri. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a quienes vienen hoy día a exponernos esta presentación. Y yo creo que hay bastante consenso de cuál es la problemática, ¿cierto?, para abordar estas llamadas enfermedades raras. Y hago una pregunta desde el desconocimiento. O sea, bueno, una primera sugerencia, no sé si es posible, y aprovechando que tenemos al Ministerio de Salud presente, si es que desde ahí también se pudiera de alguna forma orientar una educación más transversal sobre las enfermedades raras desde el propio MinSal, y que sea como exigible a los profesionales, porque nos encontramos con que con este frustrado intento de diagnóstico y atención que se choca muchas veces con, y lo digo en particular por un tema que me llegó recién de mi distrito, en que se ve este desconocimiento para enfrentar a las enfermedades raras, incluso para aceptarlas. Entonces no sé si eso se podría hacer una capacitación online, de manera de uniformar el conocimiento básico con respecto a esto. Y lo otro, una pregunta desde el desconocimiento, ¿existirá la posibilidad de que exista un centro especializado al que se puedan derivar a las personas de todo Chile para ordenar este diagnóstico o tratamiento y luego volver a reposicionarlo a sus lugares de origen? No sé si existe alguna manera de poder centralizar esto, ¿cierto?, para ver en cada caso si está dentro de estas miles de enfermedades raras y de ahí poder hacer un seguimiento de derivación más concreto. Planteo esas inquietudes. Muchas gracias. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Cordero. No, me parece muy bueno lo que propone la diputada que acaba de hablar, Gasmuri, y yo estaba pensando por la dificultad que tenemos en Chile, la burocracia y la mediocridad que caracteriza los espacios públicos, desafortunadamente, que a lo mejor se podría hacer lo que tú propones, una
digamos, por Zoom, a distancia, crear una instancia, ya que tenemos al caballero del ministerio, que a lo mejor haya una estructura telemática, que toda la gente que tiene enfermedades extrañas o de difícil diagnóstico puedan acudir a ese centro telemático para encontrar solución a sus problemas. Eso quería decir y felicitar al representante de las enfermedades raras. Aquí en Chile las cosas se logran. Don Patricio, ¿se llama usted, perdón? No, don Alejandro. Alejandro, disculpe. Con pertinacia. Yo trabajé en el psiquiátrico casi 30 años y logramos introducir el electroshock con anestesia general gracias al doctor Bucusi, a la que habla, y al doctor Mancini, dándole durante 3 años, insistiendo hasta que lo logramos. La pertinacia es un rasgo que todos los chilenos de buen corazón y que queremos cambiar nuestro país tenemos que tener en nuestra personalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Cordero. También me permito intervenir muy brevemente. Concuerdo en lo que se ha planteado de que es necesario tener una entidad propia para las enfermedades poco frecuentes. Se ha planteado en algunas ocasiones un Instituto Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes y avanzar en otras materias como la codificación. De hecho, yo creo que uno de los planteamientos que podríamos realizar como comisión, que no requiere ley, sino solamente voluntad política, es tener un cronograma, una línea temporal para ir entregándole un código a los diagnósticos de enfermedades poco frecuentes en FONASA, producto de que se basa en esto, de hecho, los carnets de discapacidad u otros instrumentos que en algunas ocasiones buscan la enfermedad más parecida a, producto de que estas patologías no cuentan con código FONASA. Eso por un lado. Por otro lado, también en mi región, ahí tengo varios casos que también uno como diputado está viendo. Por ejemplo, el caso de una niñita de San Antonio que tiene un síndrome de Miller-Diecker, 2 casos de niños, un niño y una niña hermanos en Viña del Mar que tienen una deficiencia severa de factor 7 de la coagulación, y la lista suma y sigue. Entonces, preguntarle a Alejandro, en su mirada como representante de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, ¿cómo creen ustedes que se puede avanzar en esta materia para generar cobertura? Y en segundo lugar, ¿cómo ven ustedes o evalúan la implementación de la ley Ricardo Soto, que ya lleva 6 años prácticamente, 4 decretos, y bueno, lo esbozaba un poco en sus palabras, pero para tenerlo más clarificado, y en esa medida también poder plantearnos en conjunto con el Ministerio alguna forma de abordaje en esta materia, porque si bien la ministra no ha sido clara en que no está tan de acuerdo en las leyes con nombre y apellido por enfermedades, yo creo que sí vamos a concordar todos que, dada la característica de las enfermedades poco frecuentes, sí se merece una ley particular, como también lo dijo la diputada Cariola en su momento, que mientras no tengamos una reforma estructural, avanzar en pequeñas leyes particulares no es tan descabellado. Invitado, Alejandro. Gracias, presidente, por su intermedio también. Respondo a las preguntas anteriores. Nosotros creemos que avanzar en el hospital digital, una plataforma de atención específica para enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes y de difícil diagnóstico, sería importante y sería un gran avance. Lo habíamos conversado con el ministerio anterior. El ministerio anterior había dicho que durante este año probablemente habrían novedades para avanzar con respecto a estos aspectos. Creo que quedó en eso. Sabemos que este día jueves hay una invitación del ministerio para mostrarnos sus planes o sus ideas en relación a las enfermedades raras, huérfanas, poco frecuentes y de difícil diagnóstico. Perdón que dé la definición completa, pero hay que ser extremadamente cuidadoso, ya que existen muchas identificaciones en nuestro país y hacer solo una puede parecer excluyente, y sobre todo en comunidades que somos continuamente discriminados y excluidos, el texto, la versión, la palabra, cuando excluye aún más, nos hace sentir aún más ofendidos. Por ende hay que ser extremadamente cuidadosos cuando uno dice esto, porque uno tiene que intentar establecer el concepto completo, ya que aún no existe un acuerdo a nivel global de cuál sería el concepto más determinado en español.
debido a que la misma frecuencia o la prevalencia que tienen estas puede estar también condicionada por su falta de acceso diagnóstico y no por no por su característica simple. Un ejemplo claro es que la enfermedad de Flor, después de que fue diagnosticada ella como primer caso en Chile, meses después le siguieron 5 más, a los pocos meses. Por ende, lo que hay es rápidamente una pesquisa. La frecuencia de estas enfermedades está muy oculta por la con la dificultad de su diagnóstico, con lo difícil de poder determinarlo. Un ejemplo claro es el Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos se llaman cebras por sí porque ninguno es igual a otro. Y hay muchos pacientes con Ehlers-Danlos que después descubren que lo que tienen es otra patología, que es un tipo de disautonomía, etcétera. O sea, es muy complejo. Continuando en eso, la ley Ricarte Soto, a nosotros como enfermedades raras, lo dijimos en su minuto y lo volvemos a afirmar hoy día, no representa ningún avance o ningún tipo de cobertura. Desafortunadamente, la ley Ricarte Soto tiene una carencia de oportunidad. Y cuando se discutió esta ley, nosotros como federación establecimos que la mayor dificultad que tenía la misma era que desconoce el N, el número específico de personas que deben ser beneficiados por la ley. Y al desconocer a la población afectada, difícilmente se puede establecer una correcta política pública. Usted está organizando una fiesta sin saber que las sillas que tiene en la mesa le van a alcanzar para todos los invitados. Y notoriamente, al cuarto decreto, hemos notado que tiene mucho más invitados que sillas disponibles, incluso en la reserva. Por eso es importante avanzar en otros mecanismos de financiamiento. Nosotros creemos que una buena respuesta sería una lista negativa. Y una lista negativa que cuente con una correcta agencia de evaluación de tecnología sanitaria que rápidamente codifique y le entregue coberturas de seguro a estas patologías, a estos diagnósticos. No creemos que una ley específica deba hablar de coberturas, sino que una ley específica debe hablar de investigación, de avance en discriminación, pero las coberturas sanitarias deben estar cubiertas por un sistema universal. Y en el caso de los tratamientos de alto costo, existen mecanismos de financiamiento internacional, que fue un ejemplo del Fondo COVAX. Nosotros hemos tenido reuniones también con la Organización del Banco Mundial, de poder avanzar a ese tipo de mecanismos que nos permitan comprar a nivel regional. Como federación formamos parte de un grupo muy extenso de alianzas latinoamericanas de pacientes que estamos trabajando por poder obtener una respuesta conjunta. Entendemos que como país no tenemos las espaldas para enfrentar este desafío de 10 años por sí solo. Y el trabajo y la cooperación latinoamericana, trabajando finalmente para generar data, para hacer política pública real, y no en base a supuestos, sino que trabajar en política pública cierta, necesita que seamos todos serios. Y por eso a nivel latinoamericano hoy día estamos impulsando un registro único de pacientes desde las agrupaciones de pacientes, porque nuestra idea es proveer a quienes toman decisiones de información válida. Yo creo que eso es fundamental para resolver el problema. Finalmente tomar decisiones en base a la evidencia, en base a la realidad, en base a lo que existe y no en base a lo que suponemos. Y para eso es necesario poder tener un trabajo serio, un trabajo formal, un trabajo con agenda, que diga, en estos meses vamos a hacer esto, al fin de estos meses vamos a hacer esto otro, y cuando lleguemos a esta fecha vamos a haber conseguido esto, para que en el 2020, o sea, en el 2030 digamos si fracasamos o lo conseguimos, pero podamos tener un juicio de lo que hicimos. Gracias, Alejandro. Diputado Palma, ¿usted había levantado la mano? Sí, muchas gracias. Yo quería insistir, señor presidente, por su intermedio. Yo no sé cuáles son los mecanismos, la verdad que los desconozco, pero me gustaría indagar porque realmente es preocupante. Quedé muy conmovido el otro día cuando conocí a Agustín, la situación de los electrodependientes. Porque este tema del recargo que se hace, las cuentas por el tipo de equipamientos que utilizan estos niños o niñas, en las cuentas que ya son familias que han incurrido en gastos considerables y ven recargo por, no sé, por ejemplo, por las horas peak, en que hay sobreconsumo de electricidad, y también está este tema de la tramitación administrativa que se hace cuando se producen las caídas, los cortes de luz. Entonces, entiendo que hay algún tipo de convenio, tal vez Alejandro lo podría ilustrar mejor, no sé si tiene un par de minutos más, pero realmente este caso, que es atrofia muscular espinal tipo 1, ya que son algunos de los usuarios de tipo electrodependiente. Muchas gracias. Diputada Molina. Bueno,
Creo que lo que se está tocando, este tema tan importante, tan sensible para muchas personas, requiere, y estoy de acuerdo, en que requiere un análisis bastante más profundo y también convocar al Ministerio de Salud. Yo me quería referir un poco a cómo se dan las cosas, porque la verdad es que desde el ámbito del problema, dijéramos, donde está el problema, hay una visión y ese problema para las mamás, para los niños, niñas, para los adultos que tienen problemas y enfermedades raras, entre comillas, es muy potente. Pero cuando se está en el Ministerio de Salud, y por ejemplo a mí me tocó como jefa de división, en ese momento no era ministra, era jefa de división de políticas públicas del ministerio, nos tocó elaborar la ley Ricardo Soto, y muchas de las cosas que aquí se han hablado también se hablaron allí. Quienes elaboraron esa ley no fueron un grupo de burócratas del ministerio, sino que fue un grupo de expertos. Pero ¿dónde está el tope? Y por eso que es tan importante tocar el tema con el Ministerio de Salud. En lo económico, el presupuesto de salud en Chile no alcanza ni siquiera al básico mínimo que la OMS dice que se requiere para el gasto público de salud, para el sistema de salud pública, que es un 6% del PIB. Chile está invirtiendo en este momento no más de un 4,5, 4,6% del PIB en la salud global. No estoy hablando, claro, con el COVID se aumentó, pero eso es un tema contingente que no podemos considerar, por decirlo de alguna manera, en las políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese contexto, a mí me pareció muy, muy interesante lo que dijo el representante de la Federación Chilena, porque creo yo que la salida más importante para estas enfermedades que son de muy, muy alto costo, porque no estamos hablando, en Ricardo Soto se vieron enfermedades caras, pero caras entre comillas al lado de lo que hoy día significan tratamientos de millones de pesos mensuales. Entonces, creo que acá hay que tocar fuertemente el punto de la prioridad. Segundo, de buscar un mecanismo colaborativo, como lo dijo muy bien la asociación, en términos de, por ejemplo, que en Latinoamérica, si nosotros juntamos patologías de esta naturaleza, ya nos terminan siendo casos raros, terminan siendo un grupo significativo, una masa crítica importante de enfermos. Por lo tanto, ahí yo creo que se requiere acudir a la Organización Panamericana de la Salud, que tiene ese rol de juntar a la gente y de hacer políticas dentro de los países y entre los países. Entonces, creo que hay que usar estrategias variadas. Yo trabajé 5 años en Washington en la Organización Panamericana de la Salud, tengo harto contacto ahí, me ofrezco para poder ser puente articulador con la Organización Panamericana de la Salud, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen áreas de infancia sobre todo muy potentes y que tienen recursos. Entonces yo creo que tenemos que si vamos a pensar, y lo digo así crudamente, que el Ministerio de Salud, como está hoy día, con este presupuesto, donde hay deuda en todos los hospitales, en todos los servicios de salud, que van a hacer una gran inversión, yo les diría que mirando el criterio de priorización que se usa habitualmente en salud pública, que tiene que ver con la frecuencia, con la trascendencia, con la vulnerabilidad en cuanto a la mejoría, etcétera, etcétera, es probable que no logremos demasiado. Entonces creo que tenemos que movernos por varias puertas de entrada para solucionar el problema y bueno, yo creo que aquí en la Comisión de Salud habemos muchas personas que tenemos redes y que tenemos articulación con distintos espacios que tienen que ver, porque esto es intersectorial. O sea, cuando tú hablabas, Tomás, de la luz y de elementos que ya no tienen que ver específicamente con la medicalización del tema, y tiene que ver con educación, y tiene que ver con vivienda, y tiene que ver con una serie de cosas. Yo creo que aquí deberíamos establecer los principios básicos de una política pública donde hubieran diferentes actores y sectores involucrados. Eso nomás, presidente, para no alargarme, como siempre me alargo y usted me reta, me paro aquí.
No, no se preocupe, diputada Molina. Eso sí, lo de electricidad lo había dicho el diputado Palma. Me equivoqué. Pero también me sumo a lo que dice el diputado Palma en cuanto a electrodependencia, un tema a revisar. También invito al diputado Palma ahí, quizás eso es materia de una moción parlamentaria y pudiera innovar en ese respecto. No sé, Alejandro, si antes de terminar, algunas últimas palabras. Nos quedan Sí, algunos minutos de sesión. muchas No he visto gracias, ningún señor otro, presidente. porque no hay ningún otro diputado o diputada que quiera pedir la palabra. No veo ningún otro manifestado. Así que, últimas palabras, señor Alejandro. Muchas gracias, señor presidente. Sobre los electrodependientes, en Chile hay una ley de electrodependientes cuyo reglamento hoy día está en estudio en la Contraloría General de la República. Antes del cambio de mando, a mediados del año pasado, se activó una mesa de revisión del reglamento. Esta mesa no ha sesionado desde el mes de febrero hasta la época. Entre los objetivos que tenía la mesa estaba la generación de una promoción del reglamento de electrodependientes para que las personas electrodependientes conocieran los derechos que les asisten. Desafortunadamente, en esta mesa nosotros revisamos que el reglamento que se está revisando en la Contraloría contradice muchos principios que la ley tiene en la definición de electrodependencia y eso genera un perjuicio severo para las comunidades que nosotros representamos. Un caso específico es Menkes, ya que solamente considera electrodependencia como válido como aquellos instrumentos que se encuentran enchufados al paciente y no aquellos que no estén ante él. Y en el caso de Menkes, por ejemplo, su problema es que no termorregulan y lo que necesitan es un aire acondicionado. O algunos pacientes necesitan ser aspirados y lo que necesitan es una máquina de aspiración. Y si no lo aspiran, corren riesgo de vida. Lo que nosotros habíamos estado intentando promover en esta mesa de revisión es que se generen ciertos grados de autonomía para cada una de las casas de los electrodependientes a través del Ministerio de Vivienda y les permitan responder de forma oportuna por su cuenta cuando tengan una emergencia y no depender de terceros, porque eso habitualmente pone en riesgo la vida de niños y niñas y adultos. También quiero centrar en eso antes de irme en relación a lo que dijo la doctora Molina. Muchas veces, y la diputada Molina, disculpen, muchas veces nosotros tenemos una relación sanitaria de estas problemáticas. Y hay una respuesta humana detrás que es importante, es considerable. Quizás dentro de los outcomes que deben ser considerados a la hora de priorizar una política de salud, se debe considerar el impacto humano que tiene esta patología en la familia, el impacto humano que tiene el diagnóstico en las familias. No todas las enfermedades raras tienen cobertura o tienen tratamiento, solo un 5% de ellas tienen tratamiento. O sea que muy pocas requieren de una alta cantidad de dinero para ser tratadas. La mayoría solo requiere que existan las condiciones adecuadas en su sistema de salud para conservar un correcto bienestar, que finalmente ese es el objetivo de FECHER. Poder trabajar porque las personas tengan la capacidad de autorrealizarse, de tener la autonomía y desarrollar lo que siempre han querido, y que el diagnóstico no sea una consecuencia que frustre esos deseos. Muchas gracias por su atención y espero que de este encuentro, de esta conversación, nazca una agenda importante porque existe de verdad la vocación y la intención dentro de las comunidades de encontrar una solución definitiva y no continuar perpetuando este avance de pequeños pasitos que no conducen a nada, sino que hagamos pequeños pasos que nos lleven a un destino que para todos sea muy bueno y sea espectacular. Gracias otra vez por su atención, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, señor Alejandro, por asistir a esta comisión y quedamos como diputados y diputadas integrantes de la comisión justamente empoderados también con esa temática. Antes de terminar la sesión, el día de mañana está citada una sesión especial para tocar la violencia en los establecimientos educacionales. Me puede corregir la señora Ana María, pero entiendo que es entre las 16 y las 17:30. Y nosotros tenemos convocado el inicio de nuestra sesión a las 17 horas. ¿Hay algún punto que ocurra a propósito de aquello, considerando que habitualmente cuando las sesiones especiales parten a las 17, nosotros iniciamos la sesión a las 17:15? Por mi parte no, señor presidente. No, simplemente hay que suspenderla un ratito para que ustedes vayan a votar. Generalmente se vota un proyecto de acuerdo en ese momento, al final. Sí, a mí Se suspende unos 10 minutos y después se
se vuelve a sesionar. Perfecto. Diputada Molina. Sí, a mí me preocupa. Quizás que soy cuadrada, a lo mejor tengo la cosa académica muy metida en mi ADN, pero me cuesta entender que hayan sesiones que coincidan. Yo sé que uno va a poner la cara, después va a votar, pero a mí eso no me parece. A mí me parece que si hay una sesión por un tema tan importante como la violencia en los colegios, a mí también me gustaría estar ahí en esa discusión. Entonces es bien complejo, es bien complejo. Es verdad, tengo obligación de estar en una comisión, pero también siento de que como darle cero importancia a lo que está pasando en el plenario me genera contradicciones y me genera también como que siento que no estoy haciendo mi pega. Eso me preocupa, nada más. Diputada, sobre el particular lo que les puedo decir que, encontrándole bastante razón, lo que ustedes tienen que hacer es plantear eso a su jefe de comité para que él lo plantee en comité, que no tengan sesiones paralelas especiales en horario que tienen comisiones. Esa sería la alternativa. Sí, porque imagínense que yo misma fui de las que firmó y las que peleó para que hubiera esta sesión especial por la violencia en los colegios. Y no voy a estar porque tengo otra comisión. Es raro, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión que uno como diputado que quiere cumplir y estar en todas, pero por Dios qué difícil es hacer la pega que nos corresponde. ¿Les parece? Entiendo yo que la sesión especial inicia a las 16 horas y nosotros estamos partiendo a las 17. ¿Les parece a los señores y señoras diputados que el día de mañana, en medio de la sesión especial, demos el quórum para iniciar la sesión nuestra como Comisión de Salud y suspendamos de inmediato, tomando en cuenta que vamos a estar 15 minutos debatiendo o conversando y al tiro vamos a La tener otra es empezar a las 5:30, cambiar el horario de la sesión mañana y empezar a las 5:30. Pero tendría que ser un poco más corta porque yo después tengo otra comisión, la de educación. Esa es una buena opción. ¿Cuál? La que dice usted, señora María, de comenzar media hora más tarde y terminar a la misma hora. O sea, acortar un poco la reunión. Mañana tenemos en tabla el proyecto de descanso compensatorio del sector privado de salud y también vamos a iniciar la discusión de el proyecto sobre anticonceptivos defectuosos. Creo que son dos materias bastante relevantes. Sí. Y la gracia es que tenemos invitados y invitadas en ambos proyectos y veo difícil que podamos cumplir la orden del día acortando la sesión. Y hay que compatibilizar muchas cosas aquí que es difícil realizar. ¿Les parece si para cumplir el objeto de la sesión especial partimos a las 17:30, pero mantenemos la extensión de la comisión y por tanto finalizamos a las 19:30? ¿Hay acuerdo para ello? Sí. Perfecto. Entonces quedamos en aquello para el día de mañana y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias y nos vemos en la sesión a las 17 horas. Voy a tener que tener una campana móvil. Hasta luego.